Bienvenidos una vez más a nuestro programa Aliento de Vida de Mater Fátima Internacional. Estamos muy contentos de volver a tener esta invitada de honor, la doctora Pilar Calva. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Pamela, por la invitación. Me quedé con muchas ganas de esta segunda participación. Esperemos que no sea la última. Bueno, para comenzar, ¿qué les parece si hacemos una oración, doctora? Sí, claro. Entonces, encomendemos a la Santísima Virgen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, doctora María del Pilar, médico cirujano con especialidad en genética humana y una subespecialidad en citogenética en París, Francia, en donde laboró en el servicio del profesor Jérôme Lejeune, en maestría en bioética y actualmente profesora en diversas universidades e instituciones. Pues nos encantará que usted desde la ciencia el día de hoy nos pueda aclarar muchos conceptos que de pronto tenemos confundidos en nuestras mentes por las tendencias que vemos hoy en día y las ideologías que son muy confusas. Hoy estamos en medio de un debate muy fuerte entre el aborto legal o el aborto pues digamos que no sea legal. Hay pañoleta de color azul, pañoleta de color verde, y la verdad es que hay muchísimas opiniones y hay algunos argumentos que pues hoy quisiéramos, la verdad, entender y que ustedes de la ciencia nos pudiera explicar, y es sobre todo cuándo empieza la vida, científicamente, cuándo empieza la vida. Muchas gracias, Pamela, por esta oportunidad. Fíjate que yo creo que nosotros mismos no deberíamos de caer, pero bueno, eso ya no es mi campo, porque eso es más un campo cultural y político, geopolítico, que no es lo mío, no es lo que me dedico a hacer, ¿no? Apelar más a la razón, ¿verdad? Y no son los de un color contra el otro, antes se llamaban pro-choice y por no sé qué, o liberales y tal, ¿no? Yo creo que si uno hiciera una pedagogía de la verdad, ¿no? De manera simple, que es lo que me enseñó a hacer Lejeune, ¿no? Ese sabio que me enseña cómo explicar las cosas de manera sencilla, para lo cual uno tiene que saber muchísimo, ¿no? Cuando me dicen, doctora, ¿y cómo le hace así? Bueno, pues yo años estudiando, y cuando los jóvenes me dicen, es que no nos hagan examen, yo les digo, pues si no estudias, ¿cómo aprendes? O sea, si tú no sabes mucho, tú no vas a poder defender la verdad, porque la mentira se defiende con lo que inventes en el momento, ¿no? Y con mover sentimientos, y no. La verdad se defiende con la razón, para lo cual hay que estudiar, hay que razonar, etc. ¿Sí? Entonces, yo aquí lo que voy a meterme es justamente a lo que me pides, que es lo que me dedico a hacer, que es la razón. O sea, ¿qué dice la ciencia? No, ¿qué digo yo? ¿No? O sea, yo no soy nadie para decir, ¿no? Sino, ¿qué dice la ciencia médica? Porque estamos hablando del embrión humano. Si fuéramos a hablar del embrión del ratón, pues bueno, iríamos a la veterinaria, ¿no? Entonces, la ciencia que estudia al ser humano desde el punto de vista biológico se llama la medicina. La medicina, de manera interesante, tiene una especialidad que es menos antigua que la genética, que se llama la embriología. ¿Qué estudia la embriología? La embriología, que hay embriología de vacas, pero también hay embriología humana, y así tal cual pueden ustedes tomar cualquier texto. Es más, yo apelo a la razón, y a aquellos que no comparten conmigo esto, que abran los libros y enunciaran que de lo que estoy diciendo no está en un libro y no es cierto, ¿no? Porque no es por la opinión, es que ya no se sabe, y antes se sabía y no sabremos, no. Lo que es ciencia es lo que está en un libro de texto. Entonces, hay miles de libros de biología, no importa el autor, como hay miles de libros de geografía. Y un libro de geografía no dice que Francia está en Europa, y otro dice que en África, y otro que en América Latina. O sea, todos dicen que es en Europa, no importa quién es el autor, ¿no? Y podemos ir igual en las matemáticas. Entonces, la embriología humana es aquella ciencia
que estudia el desarrollo del ser humano antes del nacimiento. O sea, la ciencia médica, a través de la embriología y de la ginecología, tiene dos ramas por las cuales estudia a su paciente antes de que vaya a dormir. Todavía no llora, pero ya está a cargo de un médico, ¿no? Y por eso un médico, cuando llega una embarazada, pone en dos lugares el estetoscopio. Y al principio, pues a lo mejor el estetoscopio no le sirve, tiene que ser una campanita que se usa para escuchar, o una, o un ecocardiograma para escuchar el latido cardíaco, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la ciencia que estudia es la embriología. La embriología, todos los libros de embriología, hablan de semanas y días de desarrollo. Por ejemplo, cuando uno dice a los 14 días se implanta, todos los libros dicen a los 14 días se implanta. A los 21 días le late un corazón, que todo es un corazón muy rudimentario, es nada más un tubito que hace y por cierto 200 latidos por minuto, todavía es bastante imperceptible para los aparatos que tenemos hoy, a lo mejor algún día, pero no decir, es que el latido cardíaco es en la sexta semana, no, se percibe en la sexta semana, pero está desde los 21 días, ¿no? Y si dices que el ovario se formó en la octava semana y que van a ser entre la semana 36 y la 40 y que por qué nace tal fecha, 2 más, 2 menos y cómo le calcularon, pues ponen el cronómetro en el momento de la unión de los átomos. Eso es interesante, ¿no? Eso no es un acto de fe, no es cuestión de opinión, no cambia de doctor a doctor, ¿no? Es decir, un doctor no le habla a uno que hace ultrasonido y usted me dice que tiene tantas semanas por medidas de fe. ¿Desde cuándo cuenta las semanas? ¿No? Pues yo desde la implantación, pues entonces le vamos a restar 14 días. Pues yo desde tal, pues entonces le restamos 21, le ponemos tanto, ¿no? Ese es un concepto universal, ¿sí? Entonces voy a apelar a la ciencia de la embriología. ¿Cuál libro? El que quieran consultar. El del autor más ateo, el autor religioso, el que no dijo si es religioso o no, porque la ciencia es la ciencia. La cuestión de la religión es una esfera de vida personal, que alguien puede querer compartir o no, pero que no afecta. Como uno es científico, pues yo no apelo a una cuestión religiosa, yo apelo a la ciencia que estoy estudiando, ¿no? Hay otra ciencia que emana de la embriología. En la entrevista anterior yo les decía que antes los doctores estudiábamos solo 3 clases de genética dentro de nuestro curso de embriología. Pocas universidades estudiaban la genética como curso completo. Una de ellas era la mía, a principios de los 80, y por eso me encantó desde que la estudié en la carrera, ¿sí? Entonces, la genética es una ciencia que también ayuda mucho a entender esto. Entonces, apelaría yo al libro de genética humana que quieran, todos dicen lo mismo. Después hay otra ciencia que deriva de la química orgánica, que es relativamente nueva, ¿no? Dentro de lo nuevo hace ya más de 100 años, o sea, mi papá fue el primer bioquímico que hubo en México, PhD y doctorado, se hizo doctorado en 1948 por una ciencia muy, muy nueva, y después mi hermano fue el primer biólogo molecular, que son 2 ciencias derivadas de la química orgánica, que también aportan muchísimo. Entonces, la bioquímica tiene unos capítulos, se llaman bases moleculares de la herencia, de los cuales pues también pueden abrirlo en cualquier consultorio, ¿no? No voy a hacer algo complicado, pero les quiero decir que lo que voy a expresar de manera sencilla no es un cuento bonito que yo me saqué de la manga para que todos los de Pañoleta X estuviéramos tan contentos, ¿no? Y nosotros tan enojados, ¿no? O sea, yo estoy simplificando lo que está en cualquiera de estos libros, ¿no? Y entonces ya vamos a hablar de la genómica, que viene de esto, y hoy lo más novedoso es lo que se llama la epigenómica o la epigenética, la impronta genética que muchos hablan y pocos entienden qué es y pocos explican sencillo, ¿no? Ayer todavía oí una explicación y decía, está complicado, no sé si la gente común lo entienda, yo sí lo entiendo porque estoy formada en esa área, ¿no? Entonces, vamos a partir de la ciencia, ¿sí? Aquí la pregunta no sería cuándo inicia la vida. Agradezco a mi papi, que paz descanse, porque él me dijo, a ver, si dices cuándo inicia la vida, pues inicia el primer día que hubo vida en el planeta. Si nos vamos a la parte química, ¿no? Pues bueno, es cuando hubo ese caldo donde empezaron las primeras bacterias, conservados ahí, que eran las primeras formas de vida y de ahí, ¿no? La palabra evolución, que también nos va a servir y la vamos a tocar, ¿no? Tampoco decimos la vida humana, porque yo pude haber tomado
con Lejeune una muestra de un niño que no sabíamos exactamente qué problema genético teníamos, todavía no teníamos tan puntualizada la técnica. Entonces tomábamos su sangre, la congelábamos y la manteníamos ahí, a lo mejor el paciente se moría. Y el día que afinábamos una actriz, capaz que esto nos da luz de esta, a ver, saquen un poquito de su sangre, la procesamos y vemos, ¿no? Entonces puede haber vida humana y la persona ya se murió porque perdió unas células que sigo replicando, ¿no? Aquí la pregunta correcta, y creo que también nos empatiza más, es preguntar si se sabe desde cuándo existo yo, ¿no? ¿Desde cuándo existe Pamela Delgado? ¿Desde cuándo existe Pilar Calva Mercado? Porque entonces es distinto, ¿no? Para un médico sería desde cuándo tengo un paciente. Para un legislador, desde cuándo tengo un mexicano, un colombiano, un guatemalteco, por el cual yo estoy aquí en este puesto público para legislar por él, ¿no? Y entonces la perspectiva cambia, ¿sí? La pregunta es desde cuándo existo yo. Todos estos libros, genética, bioquímica, embriología y genética, dicen exactamente lo mismo. Y dicen que la vida empieza en el momento en que se unen los gametos. ¿Sí? Aquí voy a darles algunos conceptos de genética necesarios para que ustedes vean que todo está sustentado. ¿Sí? ¿Qué cosa es la genética? La genética es esa biomolécula. Una biomolécula es una molécula que solo tienen los vivos, los seres vivos. O sea, las piedras no tienen eso. Por ejemplo, las piedras sí pueden tener sodio, minerales, zinc, ¿no? Nosotros también tenemos. Pero hay 4 moléculas que solo tienen los seres vivos, no solo los humanos, que son justo las que medimos en las dietas, ¿no? Azúcares, una cosa inerte no tiene azúcar, grasas, proteínas y un material que es el que hoy vamos a hablar que se llaman los ácidos nucleicos. ¿Sí? Los ácidos nucleicos, hubo un médico que encontró que era donde se encontraba el material de herencia. Entonces, el material de herencia que todo ser vivo tiene, incluso los virus, que hoy son tan famosos, no solo el coronavirus, pero bueno, los virus son famosos por el coronavirus, ¿verdad? Son seres que tienen diferente genética y por eso uno me da COVID, que es el SARS-CoV-2, y otro me da influenza, que es el de la influenza, y otro me da paperas, y otro me da catarro común, y otro me da polio, ¿sí? ¿Por qué? Porque aunque todos son virus, unos pertenecen a la especie tal y dan esta enfermedad y otros a tal y a tal, ¿sí? Entonces, todos los seres tenemos un material de herencia. Los virus, por cierto, quienes aceptan que no son seres vivos es porque nada más tienen uno de los dos ácidos nucleicos. Hay 2, el RNA y el DNA, que también esos nombres los han escuchado, con el tema de las vacunas, hay que entenderlos bien, ¿sí? Entonces hay unos virus que solo tienen RNA, son primos hermanos entre ellos, son de esa familia de virus. Ahí está, por ejemplo, el virus del coronavirus. Si ustedes se fijan en coronavirus, está la palabrita RNA, ¿no? Es un virus de RNA, el del VIH también. Y hay otros que solo tienen DNA. Como solo tienen una de las dos maquinarias, no pueden tener virusitos solitos, no se pueden reproducir solitos, tienen que infectar una célula. Pero a partir de las bacterias tenemos ambas, ¿sí? En el DNA se encuentra todo el material de herencia de lo que soy. Me hace pertenecer a la especie del virus tal, me hace pertenecer a la especie del ahuehuete, del roble, por eso hay diferentes tipos de árboles, y me hace, dentro de ser un ser humano, un individuo humano, una persona humana, que son sinónimos, nada más empleados por distintas disciplinas. Ser humano es una palabra que se usa mucho en biología, porque viene de ser vivo. Individuo humano es una palabra que utiliza más bien el derecho, y la palabra más rica es la filosófica, que se llama la persona humana. Pero alguien que es una persona humana es un ser humano y es un individuo humano. Alguien que es un ser humano también es una persona humana, ¿sí? No puedo decir que hay personas humanas que no son seres humanos o seres humanos que no son personas. Entonces, ahí está escrito no solamente que soy ser humano, sino que soy ese ser humano, soy individual. O sea, yo no soy pollóloga, yo no sé distinguir entre pollitos uno y otro, pero un pollólogo toma un pollito y dice, mire, este es diferente esto porque su piquito, porque la alita, porque la no sé qué, porque no hay 2 pollitos iguales, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo rápido aquí. O sea, si ustedes buscan una nariz igual a la mía en un auditorio, pues no van a encontrarse, bueno, pues es que nadie es familiar, pero ahora busquen una nariz igual a la suya en la foto de los 50 años de sus abuelitos. Van a encontrar una más o menos parecida, pero no una idéntica.
porque cada quien tiene su propia nariz. No hay dos corazones iguales, no hay dos riñones iguales, no hay dos orejas iguales, ni siquiera la derecha y la izquierda, porque fueron iguales, pero después con el tiempo una tiene algo especial con respecto a la otra. Es increíble, ¿no? Entonces, ese es el material de herencia, el que me hace pertenecer a una especie sin lugar a duda y me hace único. Este material de herencia que se llama el DNA es lo que se llama el genoma humano. Es un término nuevo también relativamente. ¿Qué cosa es el genoma humano? Son todas las recetas de lo que soy. En la época del yo de los 80s no teníamos la tecnología para ver más que los libros. Un cromosoma es una serie de instrucciones empastadas en un libro. Entonces yo podía ver que el material de herencia humano está contenido en 46 libros, que son los cromosomas. Lo que yo hice con Lejeune fue estudiar los cromosomas. Se llama citogenética, en especialidad médica, subespecialidad médica. Entonces yo podía fotografiar los libros de la herencia por afuera, dando cuenta que yo veía que había 46 tomos. Pero yo no tenía forma de leer el contenido de esos tomos. Después avanzó la ciencia y pudimos leer los genes. Los genes es un segmento de ese DNA que tiene que ver con una instrucción en especial. Por ejemplo, el color de ojos. Entonces, hay un capítulo de un libro donde está escrito el color de ojos. Y uno tiene ojos azules, y otros verdes, y otros miel, ¿no? Entonces, allí está el gen de los ojos. Y hay diferentes variables. ¿Sí? El genoma es el conjunto de recetas de lo que soy. Y no solamente son cosas físicas, cosas también funcionales. Por ejemplo, está el gen que hace la receta de la insulina. La insulina es esa proteína que me permite aprovechar el azúcar. El abuelito diabético o el niño con diabetes 1, que desde chiquito tiene problemas de azúcar, pues esa instrucción no es correcta y entonces pues, su insulina es una insulina deforme y no le sirve para lo que debería servir y entonces tiene que estar inyectando insulina. ¿Sí? Y después, lo último, que no hace tan poco tiempo, pero hasta hace poco se saca a la luz y en la discusión de la vida, yo por primera vez escuché que empezaban a aplicarlo ahí, aunque yo los escritos de Lejeune, el otro día que estuve revisando, ya venían unos escritos desde que yo estuve desde los 80. Es el término de la epigenética. Entonces tenemos el concepto, cromosoma, libro. Gen, un capítulo del libro escrito, una receta. Lo escrito de un libro no cambia en la vida. O sea, si yo tomo el Quijote de la época de mi abuelito y lo leo ahora, no ha cambiado nada. Dice lo mismo, estamos de acuerdo. Pero si mi abuelito, lo que no se debe de hacer, tomó un color o un lápiz y subrayó lo importante, o terrible un plumón de color, ¿verdad? Y ahora yo lo leo, puede ser que yo diga, ¿por qué subrayó eso? Eso es más importante, y lo borre y subrayo otra cosa, ¿sí? Entonces, no cambia lo que está escrito, pero yo puedo cambiar lo que subrayo, de acuerdo a si una persona lo lee en otra época, si es otra persona, ¿sí? Entonces, el concepto de la epigenética es un subrayado de los libros de la herencia. El contenido del libro no cambia, el genoma no cambia. El subrayado cambia con factores externos. Por ejemplo, la alimentación, alguna enfermedad, el tipo celular, etc. ¿Sí? Entonces, la epigenética es un subrayado de los libros que, claro, químicamente es unos radicales que se pegan y se despegan. ¿Sí? Aquí es muy interesante porque la epigenómica, que hubo una declaración justamente en Argentina en este último debate, no, en el anterior ya lo había sido, el último debate nacional del tema del aborto, donde alguien dijo que la epigenómica y la epigenética demostraba que no se iniciaba, y es al revés, pero ahorita lo voy tocando un poquito. Entonces, la epigenómica es eso, subrayado. Es interesante porque el material de herencia lo tenemos en todas nuestras células. Si yo tomo una célula del ojo, tiene 46 libros de la herencia, lo tiene por cierto por pares, uno grandote uno, otro, un 2 que es un poquito más chiquito, un 13 que es un poco más chiquito, de diferente forma, un 21, 22, ahí está el de Lejeune 21, que son más chiquitos, y el par 23 que lo hacemos aparte, que es un grandote y un chiquito, que determina los cromosomas sexuales. ¿Sí? Tenemos papares porque uno me lo dio papá y uno no. La célula de mi piel tiene la misma genética que la célula de mi ojo, que la célula de mi intestino. ¿Sí? Entonces, ¿yo por qué sé que ese dedo gordo que veo ahí abajo es parte de mi cuerpo? No solo porque lo tengo pegado,
me lo podrían cortar. Y yo digo, ay, entre todos esos dedos gordos que hay aquí, este es el mío. ¿Por qué lo sé? Porque tiene la misma genética del resto de la parte. ¿Sí? Esto es un concepto bien importante que entendamos científico. ¿Sí? Y la epigenética es ese subrayado que puede cambiar. ¿Sí? Cuando se forman las células sexuales, o sea, la excepción a lo que les acabo de decir son las células sexuales. Los óvulos en la mujer, los espermatozoides en el varón, que son las células sexuales, pasan por un proceso en que no solamente se obtienen más células y se multiplican las células, sino al mismo tiempo se reduce el material genético. Entonces, para formar un óvulo o un espermatozoide, yo parto de una célula de 46, presente en el ovario o en el testículo, es el caso, y entra un proceso de meiosis, aunque es una palabra complicada, es un término que claro que se puede leer en los libros de medicina, pero estoy segura que está en los libros de secundaria, son capítulos que ya no se ven. Entonces, a la hora que no nos dan la ciencia, no tenemos manera de usar la herramienta racional para que no nos engañen. ¿Sí? Por eso sí hay que estudiar. Estoy segura que están ahí los capítulos, pero subrayan el de anticonceptivos y nadie ve el de la meiosis. Meiosis quiere decir mello, no de miedo, sino mello de mitad. Es un proceso en donde paso de 46 a células de 23. Entonces, en vez de tener 2 de cada uno, mi óvulo ya va a tener un 1, un 2, un 3, un 4, un 5. Para que papá aporte la otra mitad y completemos los 46. Pero no es solo eso. Hay dos procedimientos ahí, que perdón por ser lenguaje técnico, me voy a simplificar mucho, pero necesito que quede claro que esto es un conocimiento científico, no es mi opinión. Me pueden consultar en cualquier libro de química, bioquímica, embriología, genética y ginecología. Ya estoy hablando de millones de libros, todos dicen lo mismo, no es mi opinión. ¿Sí? Si alguien dice que no se sabe, yo apelaría que se ponga a estudiar, porque ahí están los libros. ¿No? Y si dice no es, pues que dé un argumento por qué no es. Yo sí, no, la ciencia sí están argumentos de por qué sí es, y por eso tiene ahí puesto el cronómetro. Sí, la ciencia no se equivoca. ¿Sí? Entonces, suceden dos cosas. Hay un momento donde el cromosoma 1 que dio el papá del papá que está haciendo los espermatozoides y el 1 que dio la mamá, o sea, la abuelita paterna y el abuelito paterno, se pegan muy pegaditos y se parchan los cromosomas. Un pedacito del materno se viene al paterno y al revés. Esto se llama el entrecruzamiento o crossing over. Y esto se utiliza mucho para que mi nariz se parezca a ambos. No hay una nariz igual a la mía, pero la mía tiene esta muesquita como el tío Pedro del lado de mi papá y esta parte como del lado de mi mamá y esta como no sé qué, ¿no? Entonces estoy muy mezcladito. Si yo al final me voy a llevar uno de los dos libros, no va a parecer solo a una parte de la familia. Entonces se intercambian pedacitos, se hacen de 3 a 8 parcheos de cromosomas, se llaman entrecruzamientos. Ahora apelo a las matemáticas puras, a un cálculo actuarial, eso ya no es tanto lo mío, pero bueno, cuando me presentan los cálculos digo, ay, no los alcanzo a entender, pero sí entiendo que no está sacado en el manga, que hay un conocimiento de otra ciencia que se llaman las matemáticas, ¿no? Aplicadas en actuaría o en matemática pura o aplicada, ¿no? Entonces, si hay de 3 a 5 intercambios, de 3 a 8, 5 promedio, pues serían en 23 libros, serían 23 a la quinta. Más sin embargo, que es muchísimo. Ese intercambio en otras células se da un poquito más arriba o más abajo, entonces ya fue otra combinación. ¿Sí? Después, a la hora que se separan, el verde, que es el materno con sus parchecitos rojos, se viene a la izquierda y el rojo, sus parchecitos verdes a la derecha. En la otra célula podría ser al revés el intercambio. Esta es la ley de la segregación. Este sí es un concepto que no puede cambiar, es la primera ley de Mendel. Estoy basando esto en algo hasta como la ley de la gravedad. Si yo suelto un pie, se va a caer. Así es una ley. Es un conocimiento que no va a cambiar, es inmutable. ¿Sí? Entonces, por uno y otro elemento, que es la ley de la segregación y el entrecruzamiento, yo puedo hacer 1.000.000 de óvulos distintos. Pamela puede hacer 1.000.000 de óvulos distintos con su material genético. Un hombre puede hacer 1.000.000 de espermatozoides diferentes. ¿Sí? Otro hombre hará 1.000.000 de espermatozoides. Ese es el primer cálculo.
Recientemente alguien me hizo nuevamente el cálculo doctoral y me dijo, doctora, no es tan preciso, es 1 trillón de combinaciones. 1 trillón ya ni sé cuántos ceros son. Dejémoslo en 1 millón o 1 trillón. Entonces, ¿qué sucede cuando el esposo en ese acto de inmenso amor deposita en el cuerpo de su esposa aproximadamente entre 350 y 500 millones de espermatozoides? ¿Sí? Pues si hay 1 millón de combinaciones, hay 350, 500 que dicen lo mismo. Si hay 1 trillón de combinaciones, todos son diferentes, ¿no? Entonces depositen ese acto de inmenso amor en la vagina y desde ahí les toca nadar solitos con su colita, porque el lugar de la cita es el tercio externo de un órgano tan maravilloso que no ha podido ser trasplantado. No es un tubo, es un órgano maravilloso, son las trompas de falopio, ¿sí? Entonces, en el tercio externo es la gran cita con la galana, que en este caso es el óvulo, que la mujer suelta luego ahí y no recorre mucho, ¿sí? Entonces, llegan de millones, pasan miles al útero, llegan cientos a la trompa, se van armando mucho, y solo se necesita uno para que haya unión, porque en general solo liberamos un óvulo. Por otro lado, vemos que la mujer ovula solo un óvulo al mes, raro 2, rarísimo 3, cuando son más es porque le dan algún inductor ovárico, que por especie está determinado. Una mujer pues, es fértil más o menos 40 años, por 12 meses, no está producir 480 óvulos. Con 1 millón de combinaciones es suficiente para que todos sean diferentes. Con 1 trillón más que suficiente. Entonces, a la hora que se unen en un espacio muy pequeñito de tiempo, por eso me apasiona tanto y me gustó que dentro del currículum remarcaras eso, ¿no? Es instructora del método de la ovulación, que es no solamente aprender algo que me permite hacer paternidad responsable, sino tener conocimiento de esas cosas tan maravillosas del inicio de la vida y todo. Hay que ver cómo nos encarga, ¿sí? Entonces, solamente hay una ventana de fertilidad muy chiquita en el óvulo. El óvulo solo vive 24 horas, pero es fecundable de la hora 6 a la 12. Solo 6 horas puede recibir al galán. Si no le llegan esas 6 horas, no va a haber concepción. Si nadie somos un accidente, nadie somos una desgracia, todos somos valiosos en sí mismo porque, wow, pegó en las 6 horas, ¿no? Entonces, ¿qué aporta? ¿Qué sucede cuando ese óvulo en ese rango tan chiquito de 6 horas entra este espermatozoide entre 300, el que gana y pega primero y ya cierra la puertita y ya nadie más puede entrar, ¿sí? Ese momento de la unión de los gametos, médicamente, en la ciencia de la embriología, de la genética, de la ginecología, se define como concepción. La concepción que se puede encontrar en los libros de medicina. Yo sé que hoy legislativamente uno dice la palabra concepción, sacan los jitomates, se acaba la sesión y se divide todo, ¿no? Y a lo mejor hay que evitar sagazmente usar esa palabra, pero es un término médico. Es un término médico, está en los libros de medicina, está en los diccionarios de medicina, y lo contrario está en los libros de farmacología, los anticonceptivos. Claro que es un término médico, ¿sí? No solamente es el nombre de mi vecina Concha, ¿no? Es un término médico. Concepción significa para la medicina la unión de los gametos. Siempre han querido cambiar ese término, decir, no, concepción ya no significa unión de gametos, sino implantaciones. Es por lo que pierden los genes. Llevan décadas peleando por eso. Y demostraciones y demostraciones que dicen, no, es la unión de los gametos, es la unión de los gametos, es la unión de los gametos. Hay otro término que se puede usar como sinónimo, que se usa más para el reino vegetal, se llama la fertilización, ¿no? Entonces, cuando se une el óvulo del clavel con el polen, que sería el equivalente al espermatozoide del estambre de la plantita, ¿sí? Ese momento se llama la fertilización. Hoy le hemos puesto la palabra en el vidrio, no en la trompa, sino en el vidrio, y la fertilización in vitro es cuando este procedimiento se hace en el laboratorio, en un frío platito laboratorio, en vez de en el santuario de la vida, que es del cuerpo de la mujer, ¿sí? Y también se le puede llamar fecundación. Fecundación se había utilizado más para el reino animal. Tú dices, mi perrito le fecundaron 8 óvulos, ¿no? No le dices concibió.
¿Por qué la palabra concepción es la que se usa en medicina, es la más rica? Porque la palabra concepción denota cierta inmaterialidad. A mí me compete explicar lo que sucede en la materialidad de la biología. No es lo único que sucede. La filosofía demuestra, ¿no?, cómo llega un principio que anima esta materia biológica, que le da ese chispazo de vida, ¿no?, que se conoce filosóficamente como el espíritu, ¿no?, el alma o el principio animador para los que estén peleados con esos términos, ¿no? No pasa nada, es el principio animador, ¿verdad? ¿Y cómo sé que alguien está vivo? Porque tiene los datos de que está vivo y digo, ah, el principio animador está ahí. ¿Cómo sé que alguien está muerto? Pues porque ya tiene datos y digo, ya el principio animador ya no está, entonces ya no está en mi cuerpo humano, pero ya no está animado, ya no está vivo. Entonces, yo realmente sí utilizo indirectamente y sí aporta a la filosofía los elementos biológicos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede cuando se une el óvulo y el espermatozoide? El espermatozoide trae 23 cromosomas, óvulo trae 23, espermatozoide entra y el resultado de la unión parece una simple célula, pero que ahora ya tiene 46 cromosomas. ¿Por qué? Porque sumamos 23 más 23. Pues si yo viera eso bajo el microscopio, yo la verdad le vería carita de célula. Ah, pues ya ven, es otra célula más. Concedo que es humana porque igual que la de mi ojo tiene 46 cromosomas. Pero ojo, esa es una posibilidad. Una posibilidad es que la unión de los gametos fuera solo una célula más. Pero la otra posibilidad es que aunque tiene apariencia de célula, ya dejó de ser célula y ahora es un nuevo ser de la especie humana, que por cierto recibe el nombre de embrión. La embriología conoce el desarrollo desde la concepción hasta el final de la 8ª semana como un embrión humano. A partir de entonces le llaman feto, etapa fetal. Pero son etapas del desarrollo de esa persona que será la misma cuando sea viejito, cuando sea niño, ¿sí? Entonces la segunda posibilidad es que ya es un nuevo ser, un organismo distinto, ¿sí?, y que pues te compete ahorita tener un cuerpo bien redondito de una sola célula. Esta pregunta es muy importante contestar. Qué bueno que nos la estemos planteando. Porque si fuera una simple célula, ¿es un qué? Y como cualquier cosa o célula, es un tabique de mi cuerpo, podría manipularla, podría desecharla, podría venderla, podría tirarla. Pero si es un quién, yo no puedo, en principio de la no discriminación, ¿sí?, y del valor de cada quien independientemente de su número de células, de su sexo, de su color de piel, de su estatus económico o educativo, pues todos tenemos el mismo valor. Si eso es lo que estamos luchando por los derechos humanos, ¿no?, tenemos el mismo valor. ¿Dónde está la respuesta? Quien la sigue buscando en el microscopio, pues se quedó muy viejo en la ciencia. Quienes nos hemos educado a estudiar genética y que estamos muy abiertos a explicarlo en el foro que fuera necesario de manera sencilla, pero muy sustentada, ¿verdad?, pues sabemos que la respuesta está en el núcleo, ¿sí? ¿Qué hay ahí? Primero, 23 más 23, indudablemente el genoma humano se completa, pero son 1.000.000 de combinaciones diferentes. Por 1.000.000 de combinaciones diferentes, la posibilidad de combinaciones que resultaron ahí son 1.000.000.000. Si es 1.000.000 por 1.000.000, es un 1 con 12 ceros. Si es 1.000.000.000 por 1.000.000.000, que es un 1 con 36 ceros, sería un hexatlón, que ya no me pregunten cuántas son ceros y. ¿Sí? Es decir, la genética presente en eso, que podría ser solo célula o un nuevo ser humano, y ahí está la respuesta, es diferente a la genética de mi célula, de mi ojo. Es diferente a la genética de mi oreja, es diferente a la genética de mi corazón. ¿Por qué? Porque el 50% del material de herencia yo no lo reconozco, lo aportó otra persona, ¿no? Incluso la genética de este nuevo ser, si el papá le dio el cromosoma Y, es XY, y toda mi genética es XX. Entonces, no es parte de mi cuerpo, porque como mi dedo gordo no tiene mi misma genética. Tiene el 50% de la genética como la mía.
pero el otro 50% desconocido. Por lo tanto, es una genética distinta a la mía. Pero es una combinación nueva, porque es entre 1,000 millones de posibilidades, entre 1 trillón de posibilidades. ¿Sí? Una genética que no se repetirá porque tú naciste, Pamela, porque la relación íntima esponsal de tus papás fue ese día a esa hora en preciso. Si hubiera sido unos minutos antes o después, o unas horas, o unos días, o unas semanas, o unos años, hubiera sido otro óvulo con otro espermatozoide. No hubiera nacido tú, Pamela. Hubiera nacido una hermana o un hermano tuyo, no tú. Por eso la vida de cada uno es tan valiosa. ¿Sí? Una cosa es que a lo mejor tenemos muchas heridas y no nos sentimos valiosos, pero tenemos la certeza que eres valioso. Puede ser que este hijo que viene nace en unas circunstancias difíciles, las circunstancias son difíciles, pero su vida es valiosa, porque es único entre todos, ¿sí? Entonces, nuevo, único y repetible, por definición de diccionario quiere decir individual. Individual no quiere decir indivisible, quiere decir que es una combinación que nunca ha existido, que no la compartimos con ninguna otra de los millones de células que tenemos, de los billones de células, ¿no? Y que no existirá. Eso quiere decir individual. Entonces, premisa 1, hay un genoma humano completo, coma, porque uno se quedan ahí nada más. Segunda, este genoma presente a la hora que se unen es una combinación nueva, única y repetible, que es individual. Conclusión, no hay ningún error de lógica en lo que estoy diciendo. Es un individuo humano, es ese individuo humano. Entonces, ¿cuál es el resultado de la concepción? ¿Un quién? Hijo del señor Sánchez, hija de la señora Jiménez, es decir, con una genética combinada Sánchez-Jiménez, y ya podemos ver en su par 23 si es una nenita, tiene 2 cromosomas X, o es un varoncito y es X. Entonces, quien va viajando por la trompa de Falopio en los siguientes días, no solamente tenemos la certeza que es un ser humano, y lo tiene en la embriología, y lo tiene en la genética, y lo tiene en la ginecología, ¿sí? Sino sabemos que es Miguel Sánchez Jiménez. Es Miguelito Sánchez Jiménez, ¿sí? Hijo de la señora Sánchez, que le dio la mitad del material de herencia y se parece la mitad a ella en su genética. Que aunque esté pegado a ella, no es parte de su cuerpo porque tiene una genética diferente, puede tener un grupo sanguíneo diferente, ¿no? Tiene una inmunología diferente, no sabemos por qué no lo rechaza, esa es una de las funciones. Esa es la primera evidencia. Genoma nuevo, único y repetible. Es un nuevo individuo humano, no es una simple célula. Hasta ahí vamos bien, me quedan 2 más. ¿Qué pasa con los gemelos idénticos? Porque algunos decían, pues eso no es cierto porque los gemelos idénticos no lo tienen. Hay unos gemelos idénticos que su nombre correcto se llama gemelos monocigotos. Se llaman monocigotos no porque son muy monos, muy simpáticos. Es muy mexicano decir mono, simpático, no sé si en otros lugares se llaman monocigotos porque vienen de un solo cigoto. El cigoto es, como se denota, el embrión. Cuando está en fase de una sola célula se llama cigoto. A las 24 horas que ya duplicó su cuerpo y ahora sí ya la de la derecha y la izquierda tienen la misma información genética, ya tengo cuatrecito de 2 células, ¿sí? Ya deja de llamarse cigoto, ¿sí? Ya se le llama embrión bicelular, tetracelular, y ya cuando tiene 8 se llama mórula, gástrula, etc. Pero todos son embriones, diferentes etapas del embrión, como lo dicen muy bien los libros de embriología. Entonces, ¿sí? ¿Qué pasa? En unos gemelos idénticos hay una sola unión de gametos. Tienen el mismo material genético, provienen de la misma concepción, por eso se llaman monocigotos, provienen del mismo cigoto, como una sola ovulación, una sola entrada. Pues, es que no entran 2 espermatozoides, no, si entran 2, se va a formar un solo niño con un problema genético que se llama una triploidía, muy grave, no sobrevive, trata de trisomía 21, trisomía 22, trisomía 1, trisomía 1, ¿se imaginan? ¿Sí? O sea, un niño con triploidía tiene 69 cromosomas, no se forma así, es un solo óvulo, un solo espermatozoide, ¿sí? Hay este nuevo ser humano, pero ya hay 2 principios animadores que yo no los puedo ver ni demostrar con la biología, se demuestran con la filosofía y se pueden conocer con la biología. Si yo tengo ya 2 sujetos ahí, su genética en el momento con su concepción
Es exactamente lo mismo. Su concepción, hubo una genética humana que se completó. Esa combinación genética en ese momento es individual, nunca ha existido, pero no es indivisible, ¿sí? Entonces se forma este embrión de 24 horas, ahora con un cuerpecito de 12 horas. Esta que tiene 46, idéntica a esta. Y a partir de ese momento, y solo en los primeros 3 días, por una razón que no conocemos, en vez de quedar pegadita una con otra, esta se separa de esta, o si ya está en la fase 4, estas dos y estas dos se separan. Esto sigue como Miguelito Sánchez Jiménez y esto sigue como Santiago Sánchez Jiménez. Ambos son idénticos desde el punto de vista genético, biológico, pero no desde el punto de vista inmaterial. Todos los que conocemos gemelos idénticos te los llevan y tú dices, ¿cómo voy a distinguir quién es Juan, quién es Pedrito y quién es Miguelito? Basta tenerlos un ratito y dices, Miguelito es el tingo, se trepa a todos lados, y Juanito es el que está ahí sentadito pintando, ¿no? Este es el que no sé qué, este es el que no sé cuánto, o sea, su temperamento, su interioridad es distinta. Finalmente, así es como las mamás los conocen, ¿no? Entonces, los gemelos idénticos no destruyen esta evidencia, de eso reafirmo. Aquí quiero decirles que sucede algo también en la concepción. No solamente se completa el genoma. El óvulo trae una epigenética, un subrayado, distinto al del espermatozoide. Es muy interesante. Como la epigenética del óvulo es distinta al espermatozoide. Es decir, lo subrayado del óvulo es distinto a lo subrayado. Y cuando se unen, subrayan, dejan de tener, subrayan algo diferente, como que le quieren gritar al mundo, dejo de ser óvulo, dejo de ser espermatozoide y ahora soy Miguelito Sánchez Jiménez. Este es el epigenoma. Entonces, el epigenoma, la epigenética, la impronta genética, demuestra aún mayor que inició en ese momento y no en otro momento. Entonces, tanto la genómica como la epigenómica demuestran que fue en ese momento. Hay 2 evidencias más, que es el desarrollo autónomo. ¿Qué sucede a partir de ese momento? Pues Miguelito tiene que viajar 5 días con la trompa de falopio. Es el primer viaje que todos hicimos en nuestra vida, no cuando nos llevaron a no sé dónde, nuestra mamá embarazada. Todos viajamos en la trompa de falopio de nuestras mamás, ¿verdad? Los bebés de probeta, bueno, pues en un río batito de laboratorio, su primer viaje fue cuando metieron a la jeringa y los metieron. Fue su primer viaje a través de un jeringazo. Entonces, los demás fue a través del movimiento de las trompas de falopio. Luego también pasan su viaje, ¿sí? Para llegar al 5.º día, al santuario de la vida, que es el útero o la matriz. De hecho, es interesante porque yo nos contaba que una vez di una plática en japonés, trabajaron al japonés y se rió la japonesita. Y él dijo el santuario de la vida y después le dijo, ¿por qué se rió ahí? Dijo, porque yo pensé que no sabía japonés, porque en japonés útero se dice santuario de la vida, en japonés. ¿Sí? Entonces, cuando llega, ¿sí? Fue viajando solito. Fíjense, en ese momento, él solito se alimentó, porque la placenta todavía no existe, la placenta se empieza a formar en el 5.º día. La placenta es un órgano maravilloso, actúa como aparato digestivo, respiratorio, saca desechos, ¿sí? Pero en ese momento no había. Entonces no comía, sí comía, porque estaba vivo. ¿Por qué sé que estaba vivo? Hay alguien que diga, lo que está dentro de la mujer es una gelatina, ¿verdad? No soy ignorante en biología y química elemental. O sea, una gelatina es un material inerte. Yo no meto una gelatina al refri y saco 4 gelatinas cuando llegan las visitas. Si acaso saco la mitad, todo el mundo pasa con su cuchara. El material inerte no se reproduce. Y esto cada 24 horas se duplica el tamaño de su cuerpo. Entonces, un ser con un cuerpecito de una sola célula se convierte en un ser humano, el mismo que acá, pero que ahora tiene un cuerpecito de 2 células, después de 4 células, etc. ¿Sí? Entonces, esto gasta energía y el gasto de energía se llama respiración. No respira por nariz, ¿no? Todavía no es un momento que tenga nariz, la va a tener, ya está escrito en ese momento cómo va a ser su nariz, solo necesitamos que esa sinfonía humana se exprese, como decía Luis. Así que ya está escrito desde la concepción cómo será mi nariz. Necesito expresarlo en el momento embriológico que se forma en la nariz, ¿sí? Pero sí respira a través de las mitocondrias, que son organelos, y las mitocondrias y el ciclo de Krebs es un premio Nobel, ¿sí? Entonces ya sabemos que ese ser está respirando, pero solito. El desarrollo es autónomo.
Sabemos que se alimenta, porque si gasta energía pero no se alimenta, se moriría de hambre. ¿Y cómo come si no tiene boca y no tiene estómago? Come, perdón la comparación, como una amiba. Así come cuando los ponen en los fríos platitos de laboratorio. Va chupando el medio de cultivo en el que están contenidos, ¿sí? En sus campos de concentración en el laboratorio. ¿Sí? Entonces, este ser es autónomo para comer. Es autónomo para orquestar su tiempo. Él dice, son 5 días, ahora llegas, empiezas a expresar un tejido que el propio bebé trae, que tiene su propia genética, desde donde hoy pueden hacer más tempranamente estos diagnósticos que pueden dictar sentencia de pena de muerte, que es correcto hacerlo si fuera para ayudarles, diagnósticos incluso prenatales muy tempranos, en la sexta, séptima semana se toman celulitas, de lo que va a dar lugar a los anexos, a la placenta, a la bolsita que lo recubre y el cordón umbilical. Son tejidos del bebé, tienen la genética del bebé. ¿Sí? Y él dirige su formación para poder sustentar su vida en los siguientes días. Entonces, el desarrollo es totalmente autónomo. Paradójicamente, nunca fuimos tan autónomos. Y el hecho de que a partir del día 14 dependamos vitalmente de la mamá porque ya está pegadita a la placenta y entonces ya se alimenta a través de la mamá, respira a través de la mamá, saca desechos a través de la mamá, no lo hace ni parte ni propiedad de él. Sigue teniendo una genética distinta y el que yo dependa de algo vitalmente no me hace parte de. Y pongo un ejemplo que lo escuché a Lejeune, que es muy simple, pero muy claro. Decía Lejeune, es como un astronauta en la nave madre. Un astronauta lo sacan en el espacio y tiene que estar pegado a la nave madre, porque no hay gravedad y entonces si no está detenido ahí, sale volando y no lo encontramos. Entonces queda pegado a la nave madre para proteger su vida. A través de ahí le pasan oxígeno, no hay oxígeno en el espacio, no puede vivir sin oxígeno. Si pasa mucho tiempo afuera en su excursión externa, pues le pasan su manteada de astronauta, su alimento de astronauta, ahí por un popotito. Entonces depende vitalmente de la nave madre para vivir, estamos de acuerdo. Pues sería ilógico una noticia que dijera, el astronauta Luis, porque depende vitalmente del Apolo 54, es parte y propiedad de, ¿no? Igual de ridículo es esto. Si ese nuevo ser humano es alguien diferente a la madre, genéticamente es distinto, no es parte de su cuerpo, ¿sí? Ya es quien es, le falta desarrollar el programa original que ya trae. Decía Lejeune, es una sinfonía humana que solamente hay que ponerla en un MP3 para escucharla que se desarrolla. ¿Sí? Entonces, segunda, es un desarrollo autónomo. Con las técnicas in vitro es tan autónomo que 4 días se puede sostener en un platito de laboratorio fuera y lejos del cuerpo a la madre. Pero no hasta el cuarto, porque en el día quinto se pega al vidrio tratando de sacar comidita y no saca nada. Se muere. Más bien los matamos, los matan, yo no los hago. Bueno. Y la tercera evidencia es un desarrollo ininterrumpido. Es decir, si no es quien es desde el momento de la concepción, ¿cuándo y por qué se convierte? O sea, la genética que yo tuve en mi concepción es la genética que tengo hoy en cada una de mis billones de células, con la salvedad de alguna mutación. Hoy también hemos oído de la palabra mutación por el tema del COVID, ¿no? Mutación quiere decir que una letra de esos libros cambia por otra. Pero es una letra. Y esa mutación podría causarme cáncer, puede causarme esterilidad, puede causarme diferentes cosas, ¿no? Pero es una letra. La genética que yo tuve en la concepción es la misma genética que tengo hoy. Es el único material que no cambia con la vida. Puede cambiar la cantidad de azúcar, la cantidad de grasa, de las otras moléculas, pero esta no cambia. Por eso supieron que ahí estaba el material de herencia, justamente. ¿Sí? Entonces, ahí yo quisiera hacer una pregunta a aquellos que quieren lo que querían que hiciera yo. Aquellos que dicen, no, la vida empieza hasta el día 14, cuando está ya pegado a la mamá en la implantación. Yo les diría, bueno, 14 días, tú propones que no es ser humano. Yo no tengo duda, porque ya me estudié todos los libros que ya les dije cuáles, y no hay ningún cambio en la genética entre el día 0 y el día 14. Pero si esa es tu propuesta, tú no podrás dejar de mentir que lo que está viajando en la trompa es algo que está vivo. Se está multiplicando, cada 24 horas se le duplica su cuerpo, respira,
premio Nobel Krebs, come, porque si no, no le puede nutrientes al platito al laboratorio, pues ya no puede seguir viviendo, ¿verdad? Entonces, es un ser vivo que tú propones que no sea ser humano. Dime a qué especie pertenece. O sea, yo estoy abierto a aprender, les digo. Nada más dime a qué especie pertenece y ahorita te voy a hacer la segunda pregunta, ¿no? Bueno, es que sí tiene 46 cromosomas, pero no pueden dejar de... Sí tiene un genoma, pero para mí que no es. Y como no encuentro en qué cajoncito meterlo, porque pues, hay 5 millones de especies, es lo que han clasificado los taxonomistas, que es otra gran rama en la ciencia de la biología, pues propongo que hay un cajoncito nuevo. Es un cuchicuacín. Tiene 46, pero no es porque yo digo que no es, ¿no? Ah, bueno, entonces tu propuesta es que un cuchicuacino viaja, ¿no? Y pling, el día 14 deja ser cuchicuacino y se convierte en humano. Y entonces aquí una palabra que es muy interesante tocar para este tema, yo ya la voy a tocar, ¿sí? Yo le digo, bueno, biológicamente, solo en la teoría de la evolución hay la propuesta, que es una teoría, de cambio de especies, ¿no? La teoría de la evolución es eso. Dejó de ser pez para convertirse en anfibio y dejó de ser anfibio, unos para convertirse en aves y otros para convertirse, digo, en reptiles y después de ahí en dos, y en aves y en mamíferos y así nos vamos, ¿no? Hasta que llegamos a que pues, un chango que se convirtió después en humano, ¿sí? Esa es la evolución. Yo les digo, a ver, hoy sigue siendo teoría, porque justamente el brinco que tiene que dar la genética del chango más primate y más primo a nosotros que consideren, ¿sí? A nosotros, en millones de años, no podemos explicar ese cambio genético. Por eso sigue siendo una teoría, ¿no? Entonces, en millones de años, tú no explicas un cambio genético para que deje de ser chango y se convierta en humano. Tú me estás proponiendo aquí que en 14 días un cuchicuacino evolucione en humano. Menos ridículo de la propuesta, ¿sí? O sea, no hay ningún cambio genético en esos 14 días. Es quien es con un programa humano. Ese programa humano, ¿sí? Que es un genoma humano único, individual, de ese individuo humano en concreto, el que orquesta un desarrollo autónomo sin interrupciones. Más aún si nos vamos al latido cardíaco, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? O en la onda cerebral. O sea, el poder percibir el latido cardíaco de un ser humano no me implica que antes no lo había. No había llegado el tiempo de que latiera el corazón ante los 21 días. Antes de la sexta semana, pues no había llegado el tiempo de poder detectarlo, pero no estoy seguro que lo tenía desde el día 21, desde hace 5 semanas o 4 semanas. ¿Sí? Nada más que no lo podíamos detectar. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado porque han usado, mal utilizado el tema de las ondas cerebrales y el tema desde cuándo siente. Pues también cuando me preguntan desde cuándo siente, pues no es lo mismo desde cuándo sienta. Y habrá algunos que tienen un problema genético y nunca van a sentir, pues no dejan de ser quienes son. Y habrá otros que les vamos a quitar su capacidad de sentir cuando los anestesiamos. Y en ese momento los podemos violar y hacerles cosas porque no sienten. Eso te preocupes tanto de cuánto sienten, ¿sí? Y tú no debes de hacer cosas porque lo siente o no, porque entonces anestesia a alguien y ahora sí ya lo puedes matar o qué. No importa que no sienta, ¿sí? Entonces, se ha usado mucho el tema de las ondas cerebrales, ¿no? Porque viene del tema de la muerte encefálica, que es otro tema largo, ¿no? Entonces, y que no es probablemente tan real que el cese de las ondas cerebrales necesariamente sea la muerte. Pero se hablaría del encéfalo y es como un principio integrador. El principio integrador al inicio de la vida no es el encéfalo, porque no existe. Es el genoma que integra todo el desarrollo, ¿sí? Entonces, el expresar lo que yo puedo hacer con mis ondas cerebrales es una expresión de que soy ser humano. Porque la definición, me gusta la definición de Boecio, que además es de antes de Cristo, ¿verdad? Que dice, nosotros somos una unidad sustancial, ¿no? Racional, ¿no? Podemos, ¿sí? Somos una unidad sustancial racional. Quiere decir que nosotros somos una unidad de cuerpo y principio animador que puede que lleguemos a razonar, pero que no necesariamente tenemos que razonar para ser quienes somos. Pongo aquí el ejemplo,
que tuve que poner en el 2007 en la Corte en la Suprema Corte de mi país, de México, porque yo veía que traían ese tema todo. Entonces yo les dije, los tuve que preparar porque dije, voy a estar con la máxima autoridad, tengo que hablar con mucho respeto, pero con mucha claridad, ¿no? Y entonces, pues yo les puse el ejemplo del perro, ¿no? Entonces yo les dije, lo único que puede detener la entrevista es que entre un perro, que me dan pánico los perros, ¿eh? Todos los demás cuadrúpedos me caen re bien, los gatos, las vacas, o perros. Entonces, si oigo wow, wow, yo estoy aquí atrapada. Y yo digo, saquen al perro. Yo no he visto al perro todavía. Pero yo oigo ladrido y digo, es igual a perro, ¿no? O yo maullido y digo, es igual a gato. Yo oigo mugido y digo, es igual a vaca, ¿no? Es una expresión de la vacaidad, es una expresión de la perreidad, pero no es lo que me define, ¿sí? Un perrito dentro de la panza de su mamá, una perrita preñada, pues no va a la tienda, no va a ir caminando, trae ocho ladridos. El perrito, hasta que nace, hace su ¿no? Entonces yo no sé qué trae la perrita antes y todos expectamos a ver qué va a salir de la perrita, no sabemos, será gato, será perro, me asusto, ¿no? Obviamente van a ser. Y habrá perritos que nunca ladren o que los hagamos que no ladren. Yo me acuerdo que cuando usábamos todavía perritos y las técnicas quirúrgicas les cortábamos las cuerdas vocales, porque si no, era un ladradero de perros que los dejaban dar clases, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa si entra un perrito que por una malformación o porque le cortamos las cuerdas vocales, entonces yo ya lo acaricio, lo abrazo, no sé qué es, ¿no? Pues fíjense, porque es perro, ladra. No porque ladra es perro. El ladrido es una expresión de la perreidad. Pero un perro que está dormido y no ladra, yo no dudo que es perro. Y si lo despierto, me va a ladrar, ¿no? Entonces pasa aquí lo mismo. Unidad sustancial racional. No dice unidad sustancial que razona. Si solamente quien tiene un genoma humano podrá tener la capacidad de razonar, pero no la tiene que tener para ser ser humano. Si a mí alguien me deja un papelito, yo no digo, ¿qué me dejó esto? ¿El elefante, la vaca o alguien? No, pues yo digo, oiga, gracias por el mensajito. Me dirigiré a quien me dejó su correo y le escribo para contestarle su pregunta, ¿sí? Yo no tengo duda que la vaca no me puede escribir. Entonces, ese papelito me expresa que quien me lo dejó es un ser humano. Pero si alguien tiene una discapacidad, está en coma profundo y no puede escribir, pues yo no dudo quién es. Me voy a su genética y digo, ya sé que es un ser humano, pero que dejó de tener esa capacidad racional o que nunca la ha tenido, ¿no? Y que entonces pues, tienen otras capacidades que me enseñó Lejeune, como es la capacidad de amar. A mayor debilidad de inteligencia, me decía Lejeune, mayor capacidad de amor, que son otra de las grandes potenciales humanos, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Entonces, todo lo que expresemos como humanos es una expresión de nuestra humanidad, pero no son lo que me define como ser humano. También hay la trampa de decir, bueno, es que antes de la implantación algunos no van a sobrevivir. Bueno, a ver, la capacidad de sobrevivir tampoco es la que define que pertenezco a una especie. Yo viene una cucaracha y digo, esa es cucaracha, cojo el raid matabichos, la echo, y entonces ya apenas si camino, ya quién sabe qué es, porque ya no va a sobrevivir. No, no sigo dudando que es una cucaracha, al borde de morirse porque le eché raid, porque me dan miedo las cucarachas, ¿sí? Entonces tampoco la capacidad de sobrevivir y tampoco para el derecho es algo que otorgan. Yo soy quien soy valioso en sí mismo, ¿sí? Y entonces es muy importante, y los médicos lo sabemos, por eso los médicos somos de corazón pro verdad y de corazón pro vida, ¿no? Otros intereses pueden ofuscar esto, porque tenemos el conocimiento y lo sabemos, ¿sí? Entonces hay que apelar, pido aquí que se apele a la razón. Inicia en el momento de la unión de los gametos, llamado correctamente concepción, fecundación o fertilización, porque hay un genoma humano nuevo, único y repetible, diferente al del padre y a la madre. Compartimos el 50%, pero hay el 50% que es distinto, por lo tanto no es parte del cuerpo, ¿sí? Segundo, esta genética orquesta un desarrollo humano conforme a un libro de biología humana.
y es un desarrollo autónomo, sobre todo los primeros 14 días, donde ni siquiera dependemos de la mamá para respirar, para comer, para sacar desechos, etc. Y la tercera es un desarrollo ininterrumpido. Nadie ha podido demostrar que en tal momento, por tal razón genética, dejo de ser cuchicuacino y me convierto en quien soy. No sé si con eso quede. Espectacular. Pues muchísimas gracias. Definitivamente, si supiéramos lo que es el milagro de la vida, si pudiéramos saber que desde el primer instante hay tantos detalles, si supiéramos lo que es el genoma humano, yo creo que ninguna mujer abortaría, yo creo que seríamos más conscientes del valor de la vida y espero que quienes nos han visto, nuestra querida comunidad de Mater Fátima, todos los que nos han visto que hayan podido aclarar sus dudas, que hayan podido entender el milagro de la vida, como mágicamente, ¿no? Cómo mágicamente todo ocurre y cómo está de detallado y cómo es de grandioso. Doctora Pilar, muchísimas gracias por este tiempo, por toda esta enseñanza y bueno, ¿dónde podemos conocer más charlas de usted? ¿Dónde podemos buscar más información de usted? Gracias, Pamela, por preguntarme, porque soy basta para hablar de las redes. Pues tengo varias redes, tengo mi canal de YouTube, todas están con el mismo nombre, DRA, que es doctora Dra, Pilar Calva, ¿sí? Entonces tengo un canal de YouTube para que se puedan suscribir, tengo Facebook, tengo Instagram, ¿sí? Entonces ahí me pueden encontrar en todas bajo este mismo nombre y bueno, me dará mucho gusto que puedan aprovechar, si les sirve el material de formarse, ¿sí? Y van a ver ustedes que una vez, como dices tú, Pamela, una vez que uno reconoce la verdad, pues bueno, uno se maravilla y uno no la va a vender por lo que sea, ¿no? Pero insisto, necesitamos ser hoy muy creativos y te agradezco nuevamente porque esta es otra forma creativa de poder difundir la verdad. Antes la verdad se vendía sola, hoy apelamos a los mercadólogos porque hoy tenemos que hacer un programa de mercadotecnia de la verdad, ¿sí? Hoy hay que, ¿sí?, posicionar la verdad, vender la verdad, ¿sí? Porque ya no se está posicionando sola, porque estamos en un mundo de relativismo y de muerte de la verdad. Muchas gracias, Pamela. Pues muchísimas gracias, doctora, y a todos los que se conectaron, muchas gracias y nos vemos en nuestro próximo programa. Acuérdense que es todos los sábados, bueno, el primero y el tercer sábado de cada mes en nuestros canales de YouTube y de Facebook de Mater Fátima Internacional. Así que nos vemos en nuestro próximo programa. Muchas gracias para todos. Chao.